oportunidad vamos a hablar acerca de las herramientas que nos permiten generar conceptos, ¿verdad? Como bien lo sabemos, ya el corte pasado nos centramos en la identificación del problema. Lo que va corrido de este corte, hemos desplegado soluciones alrededor del problema que previamente identificamos, pero ahora el reto está en cómo nosotros pasamos de esa idea que tenemos descrita, ¿verdad?, de solución a un concepto, a una forma, ¿verdad?, a una esencia o alguna estructura, algún principio de trabajo que nos esboce cómo podría ser en la realidad esa solución que hemos planteado. Para eso es importante que hablemos acerca de la generación de conceptos y hagamos la explicación de lo que es la herramienta diagrama morfológico. En esencia, lo que vamos a hacer a través de este video tutorial, este video explicativo, es hablar acerca de la herramienta diagrama morfológico. Las demás diapositivas que contienen conceptos y algunas teorías, ustedes los podrán estudiar como parte del material que va a entrar en la evaluación sumativa. Yo voy a hacer la explicación puntualmente de lo que es la herramienta de diagrama morfológico para que se facilite el desarrollo de las evaluaciones formativas, ¿verdad? Entonces, en esencia, antes de avanzar, es importante para mí hablarles acerca de lo que es un concepto. Entonces, entendamos con diseño de ingeniería que el concepto, ¿verdad?, de un producto hace referencia básicamente a la tecnología que éste puede incorporar, a los principios de trabajo o sus principios de funcionamiento y a la forma que puede tomar el producto. Si de alguna manera ustedes pues lo visionan acá, este sketch del carro, esto proyecta de alguna forma la estructura o la forma del trabajo, pues cómo podría funcionar, ¿verdad? Y qué tecnología de alguna manera este proyecta. Entonces, en esencia es eso, básicamente es la proyección de cómo podría funcionar, ser o trabajar un producto o lo que estemos nosotros planteando. Entonces entendamos que un concepto generalmente lo podemos representar a mano alzada a través de un bosquejo como lo es esto, o a través también de un modelo tridimensional muy aproximado usando una herramienta CAD o usando algún tipo de herramienta que nos permita esbozar, ¿verdad?, lo que va a ser o lo que va a representar el producto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad?, quiero que sepan que generar conceptos forma parte de un proceso puntualmente, donde en esencia nosotros lo que hacemos inicialmente, y quiero que tengan mucho más claro que esto converge mucho con las metodologías que hemos usado para diseñar, ¿verdad? Y es que todas parten de identificar necesidades del cliente. Posteriormente establecer unas especificaciones objetivos en lo que se quiere desarrollar y finalmente hablar acerca de lo que es la generación de conceptos. Entonces, además de eso, es importante para nosotros que entendamos que existe algo que se llama método estructurado para la generación de conceptos. Y ese método estructurado básicamente es, en esencia, partir un problema, buscar alternativas, ¿verdad?, externas, buscar alternativas externas, explorar de alguna manera sistemáticamente cómo pueden darse esas soluciones o cómo pueden clasificarse y finalmente reflexionar o ahondar acerca de lo que son las soluciones y el proceso de la solución. Ahora, para puntualmente este método estructurado nos habla acerca de lo que es el espacio de diseño. Pero el espacio de diseño va a estar configurado de acuerdo a dos variables. Uno, el número de soluciones, ¿verdad? Y las variables de diseño que pueden adoptar un número de valores aproximados. Entonces podemos decir que hay un gran espacio de diseño cuando este número de potenciales soluciones es mayor y cuando hay muchas variables de diseño, ¿verdad?, que pueden adoptar un número de valores cuando esto es grande, ¿verdad? Pero hablamos de un espacio de diseño pequeño cuando el número de soluciones potenciales es muy limitado y hay un número de variables que pueden adoptar diferentes valores en un campo limitado. Por ejemplo, si hablamos de un gran espacio de diseño, pues estamos hablando, por ejemplo, de un diseño de un avión, de un submarino, de un carro lujoso. Pero si estamos hablando ya de un espacio pequeño, puntualmente aquí estamos haciendo referencia al diseño de componentes específicos para ese avión, para ese submarino o para ese carro lujoso, ¿verdad? Entonces, teniendo claro lo que es un concepto y qué es un espacio de diseño, ahora quiero que pues hablemos puntualmente de algo que es muy clave y es el tema de la inventiva.
Entonces, ¿qué es la inventiva? Es esa capacidad puntualmente que tiene el ser humano de poder configurar conocimientos con técnicas para poder generar algún tipo de descubrimiento o algún tipo de desarrollo que sea una solución. Eso es como cuando ustedes escuchan que alguien dice, oye, pero tú se inventas, es porque de alguna forma tiene un componente creativo o un componente de creación muy constante que lo hace pensar en cosas fuera de lo común o en cosas muy originales, ¿verdad? Que de alguna manera permiten configurar su capacidad creativa con el conocimiento que reposa en su mente y que apunta a su inventivo. Entonces aquí lo que ustedes encuentran son una serie de tips que le ayudan a ustedes a mejorar esa capacidad inventiva. Ahora bien, hablemos en esencia de lo que es el método del diagrama morfológico. Entonces, básicamente, la metodología del diagrama morfológico no es nada más ni nada menos que un esquema que me permite a mí identificar unas características técnicas que componen mi solución y a partir de esas características técnicas, cómo yo empiezo a identificar ciertas variantes o ciertas combinaciones para encontrar soluciones secundarias a lo que inicialmente yo estoy proponiendo en mi solución. Ahora, esto tiene una particularidad y estas combinaciones suelen ser muy novedosas dadas a las diferentes variantes que le damos a los elementos o los componentes de nuestra solución. Entonces, hay estos 4 pasos bases, ¿verdad?, para la elaboración del diagrama morfológico. Y lo primero es hacer una lista de características o de funciones esenciales del producto. Lo segundo es que para cada característica nosotros de alguna manera podríamos identificar cuál es esa función o cuáles son los medios para los cuales podría realizarse. Pero además de eso, debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que se deben identificar o se deben pensar en que cada uno de esos elementos que previamente o características que identificamos pueden tomar ciertas variaciones, ¿verdad? Y que además de eso nos va a permitir a partir de esas combinaciones identificar posibles soluciones, ¿verdad?, secundarias derivadas de esas alternativas que hemos planteado inicialmente. Entonces, ahora, siguiendo con el tema, el número de combinaciones que resultan posibles puede ser muy elevado. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder tomar así tácitamente cuál es la esencia de lo que queremos diseñar, ¿verdad? Y poder obtener de esas posibles combinaciones las que más se aproximen a lo que nosotros estamos buscando como solución. Entonces, analicemos un ejemplo puntualmente. Entonces, aquí estamos hablando esencialmente de configurar un vehículo, ¿verdad? De poder desarrollar un sencillo análisis aplicado a las configuraciones de un vehículo, ¿verdad? Entonces, la esencia o el problema objetivo en este caso es diseñar un vehículo destinado a establecer marcas de velocidad en tierra y en agua, donde es necesario definir algunas configuraciones en función de su soporte, de su transmisión, de su estabilidad y de su control. Ahora, en cada caso, los medios para utilizar estas funciones se clasificarán como terrestres, acuáticos o aéreos. Entonces vamos a mirar ahora cómo esto que se atribuye, lo que es el soporte, la transmisión y la estabilidad y el control, se atribuyen a las características de nuestra solución y vamos a mirar, ¿verdad?, los diferentes medios que pueden tomar cada una de estas funciones. En este caso se ha clasificado como terrestre, acuático y aéreo, sin nosotros descuidar que en efecto lo que se quieren es establecer velocidad en tierra y en agua. Entonces miremos cómo se configura de alguna forma aquí en este ejemplo, ¿verdad? Hablamos del soporte, de la estabilidad, de la propulsión y del control puntualmente. Entonces miremos cómo en esta tabla se configura puntualmente, ¿verdad?, las características técnicas, ¿verdad?, y los diferentes medios, que en este caso varían tierra, agua y aire, que pueden tomar el soporte, la propulsión y la estabilidad. Entonces podríamos estar hablando aquí, ¿verdad?, de que el soporte puede estar diseñado para trabajar en tierra, o que podría estar diseñado para trabajar en agua, o que podría estar diseñado para trabajar en aire. Y así sucesivamente el resto de los características que componen el dispositivo, ¿verdad? Pero además de eso, es importante que nosotros identifiquemos esto que está aquí. Esto que está aquí se llama configuración total del vehículo, que es nada más y nada menos conocido como el producto morfológico. ¿Que de dónde surge básicamente? Surge en esencia
del número de combinaciones posibles de los diferentes medios. ¿Cómo se halla? Fácil, multiplicando el número total de medios por la cantidad de veces que se den en función de cada una de las características. Entonces es 3 combinaciones para soporte por 3 combinaciones para propulsión por 3 combinaciones para estabilidad por 3 combinaciones para control. En total podríamos establecer que podríamos tener 81 combinaciones posibles para el desarrollo de esos vehículos. En esencia, ¿qué podemos obtener? ¿Verdad? Que si yo quiero tener en materia de soporte, ¿verdad? Que es la primera variante, ¿verdad? Que quiero analizar en tierra, quiero tener un muy buen soporte, quiero tener una muy buena propulsión en tierra, o quiero tener una muy buena estabilidad en tierra o muy buen control en tierra. Entonces básicamente mis combinaciones serían A1, A2, A3 y A4, y eso me diría en esencia que puedo tener un concepto de un automóvil, un buen vehículo terrestre. Pero si ya estoy diciendo que quiero esas mismas variantes, ¿verdad? Soporte, propulsión, estabilidad y control con muy buena configuración para el agua, ¿verdad? Entonces ya estaríamos hablando de un vehículo acuático. Y si estamos hablando, ¿verdad? Puntualmente de que yo quiero tener un muy buen soporte en el aire, una muy buena propulsión en el aire, una muy buena estabilidad en el aire, un muy buen control en el aire, entonces ya estaríamos hablando de un vehículo aéreo en esencia. Pero pueden establecerse muchísimas combinaciones más. Por ejemplo, yo podría tener claro, ¿verdad? Que quiero tener un yate terrestre, una tabla de surfing aéreo, un aerodeslizador, que combinan puntualmente diferentes características en materia de estabilidad, control, propulsión, que pueden funcionar tanto en tierra como en aire o como en aire y en agua, etcétera, etcétera. Pues, en esencia, eso es lo que nos permite hacer el diagrama morfológico, identificar esas combinaciones, ¿verdad?, que nos dan origen a conceptos asociados a nuestra solución. Entonces, de ahí básicamente pues se generan algunos conceptos donde básicamente la generación de conceptos nos permite, a través de esa habilidad que es aprender y desarrollar diferentes componentes para lo que es el desarrollo de este tipo de herramientas como los diagramas morfológicos. Entonces ahora ustedes tienen, ¿verdad?, una evaluación formativa que está básicamente asociada a lo que es desarrollar, ¿verdad?, o aplicar un caso puntual de diagrama morfológico eh, a, a una bicicleta. Entonces el concepto que ustedes tendrán que desarrollar es el de una bicicleta de montaña, definiendo cuáles son esas características y los diferentes variantes que pueden tener cada uno de sus componentes. Muchas gracias.